Entonces, expectativas correctas, lo que aprendemos es a luchar y a vencer si hay libertad en Cristo. Solo antes de seguir quisiera aclarar algo, lo que me quedé pensando con respecto a esto de la disciplina espiritual. La disciplina espiritual bien aplicada, sabiamente aplicada, como la Biblia nos enseña, en la gran mayoría de los casos resulta en la restauración de la persona. No es ni siquiera necesario traer casos, como vemos que algunos casos, según la Biblia, deben ser traídos hasta la atención pública, porque hay rebeldía y terquedad de parte de la persona, pero en la gran mayoría de los casos, la disciplina da un fruto hermoso de arrepentimiento. Nadie supo, la persona con la guía pastoral venció y seguimos adelante caminando. Esto lo digo porque pudiera haber quedado una imagen extraña de lo que es la disciplina. La disciplina simplemente es ese trato amoroso que los padres tienen con sus hijos cuando ven que están comportándose de una manera que es incorrecta y que les va a dañar a ellos, y por amor los disciplinan. Si un padre no disciplina por amor, no sabe para qué es que existe la disciplina. Ese castigo que el padre a veces tiene que dar, esa serie de prohibiciones o lo que sea, la manera de aplicación es por amor. Si no se está aplicando la disciplina por amor, no va a dar el resultado. Pero les garantizo, iglesias bíblicas aplicando la disciplina bíblica ven el fruto en todas las áreas y en particular en esta del quebrantamiento sexual, como le suelen llamar. Bien. Seguimos entonces con la que dice la amputación radical. Estamos viendo entonces cuál es el método, cómo es que la persona va a poder vencer y salir adelante victorioso en esta batalla. Le llamamos así amputación radical porque está basado en lo que dice el Evangelio Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Leamos Mateo 5, y esto se repite en los otros evangelios, lo cual es un dato importante. 5 del 27 al 30. Atentos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por eso es que le llamamos al principio la amputación, porque Cristo nos está hablando de cortar, de amputar aquello que nos hace pecar o que nos lleva al riesgo de pecar. Es obvio que no nos está Cristo hablando de algo físico literal, no nos está llamando de verdad a arrancarnos los ojos literalmente, pero la expresión nos enseña que tiene que haber una actitud de su parte, si quiere de verdad vencer, a estar dispuesto a eso, a llegar a las últimas consecuencias de cortar cualquier cosa que es lo que lo lleva a usted a pecar. Sin esta actitud no va a poder. Si usted trata con el pecado livianamente, a poquitos, no, así no es no más pecado. Corte lo que necesite, la mano, el ojo, entendiendo lo que eso significa, ¿verdad? Ahora veamos que es que Cristo está dando el sentido real de la ley. Los fariseos pensaban que por no cometer ellos el acto del adulterio físico, ellos estaban bien. Y Cristo les dice, la ley va mucho más allá. La ley es lo que pasa en su corazón, porque ahí nace el pecado. Lo que pasa en el corazón. Un hermano de un ministerio que se llama en inglés I'll Be Honest, se llama James Jennings, dijo una vez en su testimonio algo que a mí me llamó mucho la atención, porque él dice que él pertenecía a una iglesia por años, él y sus amigos, desde chicos,
y adolescentes, era un joven en esa iglesia, pero no convertidos. Y él se dio cuenta que no eran convertidos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a este pasaje, él dice que él le dijo a sus amigos, o entre ellos comentaron, eso no puede significar lo que parece que significa, porque si es así, nosotros vamos para el infierno. Con esto nos enfrentamos, con que la gente piensa que Cristo está diciendo algo que es imposible de cumplir. Y claro, es imposible sin Cristo. Es imposible si no hay nuevo nacimiento, es imposible si no está el auxilio del Espíritu Santo. Pero Cristo está diciéndonos que así funciona la ley de Dios. No solo el acto de adulterio cuenta, sino el adulterio del corazón. Lo cual en este mundo, eso no es nada, todo el mundo lo hace, todo el mundo vuelve a ver, todo el mundo ve por el retrovisor. No solo los hombres lo hacen, tristemente, pero en su mayoría son los que esta costumbre mundana entró en estar volviendo a ver, codiciando mujeres. Entonces, quisiera llamar la atención de todos para que recordaran cuando todavía eso usted no lo entendía. Eso fue un pecado aprendido. Cuando usted era niño y notaba que un hombre hacía eso, usted no entendía todavía que por qué era que volvía a ver. ¿Por qué vuelve a ver a esa mujer? No, el niño pequeño no entiende eso. Qué raro, se queda viendo a esa mujer. Hasta que él mismo tropieza en ese pecado y después sus sentidos y su vista va a reaccionar siempre de esa manera porque sus ojos están habituados al pecado de la lujuria. Pero como les digo, solo la luz de Dios es la que nos hace ver el pecado como pecado, para que entonces, reconociéndolo como pecado, podamos clamar al único que tiene la solución y perdonarnos y auxiliarnos para vencer ese pecado. En cuanto a este principio de la amputación radical, hay quienes también han mostrado también su mal entendimiento de las cosas cuando ellos decían, llevaron el curso, pero ellos querían no tener que amputar nada. Voy a contar un caso que les va a parecer extremo, pero eso se dio. Había alguien que tenía pornografía en DVD o de algo en disco, ¿verdad? Y la amputación le llama, bote eso. Esa es pornografía, eso es pecado, bótelo. Él dice, no, es que yo quiero poder tenerlos, pero no verlos. Ser capaz de decir, no, yo no lo voy a ver. Esa negación a amputar le impide vencer el pecado. Porque en el fondo, ¿qué hay? Dejar una puertita abierta, dejar una posibilidad. No quiere cortar radicalmente con todo lo que lo lleva a pecar. Ahora, en este caso que les digo de esta persona, eran CDs, pero ¿qué es lo que usted, si usted está tropezando, no ha cortado? ¿Serán amistades a las que usted definitivamente tiene que catalogar? No, me sirve. Cuando ando con estas personas es cuando estoy propenso a cometer estos pecados. O lugares que visito. Veamos que lo correcto, lo que la Biblia nos manda cuando hay verdadera conversión es a estar dispuestos a deshacernos de lo que sea que me lleve a pecar. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de que ese pecado me separa de mi Dios. Y como ahora ya yo convertido, para mí no hay nada mejor que esa comunión con Dios por medio de Cristo. No quiero arriesgar por nada perder esa comunión, entonces estoy dispuesto a todo. Veamos, por ejemplo, cómo reaccionan. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos cuenta una historia bien interesante de Pablo en Éfeso. En esa ciudad, él había predicado, Hechos 19, 19 y 20. Pero para que
vamos a empezar en el 18. Pablo viene y predica el Evangelio. Recordemos que son ciudades paganas. Ellos no conocen de Dios, no conocen la Biblia y ahora se les está hablando del libertador Jesucristo. Y vea lo que dice, Hechos 19, 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Ven que los principios que estamos estudiando? Confesar y la realidad, reconocerlo, ser honestos. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto es conversión. Esto es que ya ellos no dicen, bueno, ya no creemos en esto de la magia y todo eso, pero perder 50,000 piezas de plata. No, porque ya ahora su corazón no está ahí, ya todas esas cosas las ve como basura, porque ahora tiene a Cristo. Pero la gente se imagina que puede tener un cristianismo en el cual, sí, de labios confiesa a Cristo y dice que tiene grandes sentimientos por Cristo y su palabra, pero no quiere ir y tomar todo eso. En el caso de ellos eran libros de magia y cuánta superstición es, pero en el caso que estamos hablando, eso que lo lleva a pecar, tiene que estar dispuesto a decir, corto completamente con eso que me lleva a pecar. Y vean que los principios están aquí. Ahora, es el mismo Dios, es el mismo Cristo. Lo que pasa es que el cristianismo se ha tergiversado para que tengamos esta versión de cristianismo que es casi igual que no ser cristiano. Tiene que haber un cambio. Dice, ¿qué hacían los que creían? Venían confesando sus pecados, dando cuenta de sus hechos y dispuestos a decir, todo esto es basura lo que yo he hecho antes y he creído. Eso es conversión. Y debe haber la disposición. Entonces, necesitamos entender que esa disposición, bien, cuando vuelvo a hablar aquí de expectativas incorrectas, me refería a eso. No tenga usted una falsa expectativa de que usted va a vencer sobre el pecado si no está dispuesto a amputar. Tiene que estar dispuesto a quitar de su vida todo lo que a usted en particular le lleva a pecar. Y eso es en particular por esto, porque no es simplemente que yo le diga a usted que quite de su vida. Si usted me cuenta y yo puedo sugerirle, pero es usted el que tiene que determinar qué es lo que en su vida le sirve de tropiezo para quitarlo. Así que solo podrá tener victoria el que está dispuesto. Hay 3 cosas importantes en esta lección que tienen que entenderlas muy bien y son: las amputaciones pueden ser o temporales o permanentes o también progresivas. Veamos la primera. Es decir, un testimonio personal. La pornografía. Hubo esa época oscura cuando fui cautivo de ese pecado. Y no podía tener acceso a una computadora sin buscar el pecado. En el momento en el que el Señor trata conmigo, sé que no voy a usar esa computadora si no hay alguien presente, por ejemplo. No la voy a tener en la soledad. Tiene que haber esa radicalidad. No la voy a usar. Ahora, ¿por qué digo que es temporal? Porque cuando ya el Señor le enseña a caminar y usted puede caminar en victoria, para su gloria, muchos podemos decir, yo puedo estar a medianoche solo con mi computadora y no voy a ver lo que es ofensivo a Dios y que mancha mi alma. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque ya superó esa debilidad. Pero, ¿qué es lo que usted tenga que hacer y qué es lo que usted tenga que amputar? Es algo personal. Por ejemplo, para algunos, visitar un gimnasio puede ser de tropiezo. Y sabemos que hacer ejercicio no tiene nada de malo, es bueno para la salud. Pero, si en su caso particular,
es por causa de ir a exponerse ahí, porque sabemos cómo es el mundo hoy. Lo que hay es exhibicionismo, tanto hombres como mujeres. Andan exhibiéndose y provocando a los que tienen ese tropiezo en sus ojos. Y eso puede llevar a otra cosa y a otra y terminan cayendo en algún pecado. Entonces, si para alguien eso es pecado, tiene que estar dispuesto a decir, yo al gimnasio no voy más. Me compro bicicleta, me levanto temprano a correr, quién sabe si es que quiere seguir con su deporte. Esa actitud se necesita, eso es amputar, eso es arrancarse la mano. Pero aquel que dice, no, yo quiero seguir yendo ahí y no ser tentado y vencer sobre la tentación, tiene expectativas falsas. Ahora, podrá haber alguien que dice, no, yo voy al gimnasio, a mí, gracias a Dios, eso no me está haciendo tropiezo. Bueno, usted sabrá sus condiciones. Entonces, por eso no es exacto, no es simplemente poner una serie de reglas y decirles, no haga esto, no haga lo otro. Usted tiene que, con honestidad y sinceridad, ver qué tiene que amputar. Y algunas de esas cosas pueden ser entonces temporales mientras usted aprende a caminar. Por ejemplo, el quitar el internet. Puede ser que para usted sea necesario temporalmente mientras aprende a caminar en victoria. Pero hay quienes pueden decidir, y eso es cosa personal, no tenerlo más, no quiero correr el riesgo. Eso es personal. No es una misma regla para todos en ese sentido. Habrá entonces sí reglas que son temporales, que después podrá tener por ejemplo, esto de las redes sociales. Hay personas que las han quitado y dicen, desde que lo quité, veo que ando mejor. Eso me era tentación, anunciecitos y cosas, y el perfil de tal y cosas de esas. La quitó temporalmente, después pudo hacerlo bien. Pero otros dicen, la verdad es que lo quité y no lo quiero más. Y mejor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se entiende la seriedad del pecado? Que hay alguien por ahí que le dice, ¿y usted no cree que ya eso es ser muy fanático? ¿Y usted no está siendo demasiado extremista? La posición del que verdaderamente ama a Dios es, seré lo fanático que necesite ser con tal de no volver al pecado. Y seré lo extremista que tenga que ser, porque Cristo, el principio que dice es de cortarme la mano. No me la he cortado. Tengo que cortarla. Y hay otras que son progresivas, es decir, nosotros estamos en una batalla. Los enemigos nos rodean y nos han observado. De manera que si usted tiene ciertas dificultades y entra en tentación en ciertas situaciones, le garantizo que eso es que usted ha sido observado por el enemigo. Y el enemigo sabe qué es lo que a usted le hace tropezar. Entonces, nosotros como soldados sabios tenemos que pelear esa batalla siendo observadores. ¿Por dónde está Satanás atacando? Porque eso me lleva a una amputación aún más allá. Puede ser que hasta este momento algo no era de tropiezo en mi vida, pero me doy cuenta que lo está haciendo. Entonces la amputación continúa. El principio es de aplicación permanente. La gente quisiera una religión fácil en la que yo nada más le diga a usted, esto se puede hacer, esto se puede, esto no, y ya. Pero no es así. Es algo vivo, es usted tiene que ejercitar su discernimiento, usted tiene que estar en la palabra de Dios, en oración, y como habíamos leído en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y cuando usted se da cuenta, ay, esto no está siendo agradable al Señor, creo que voy a tener que amputar esto. Y un hermano suyo en la fe le va más bien a animar, le va a ayudar en esa amputación. No lo va a criticar porque usted está haciendo una amputación. Una de las cosas que nos ayuda en la toma de decisiones es traducir a palabras lo que significa volver al pecado. ¿Quién de nosotros diría esta frase, yo prefiero al diablo? ¿Quién diría algo así?
No, usted que dice, ¿quién se imagina poder decir eso? Bueno, pues les tengo la triste noticia de que cuando usted le dice sí a la tentación y cae, eso es lo que ha dicho, no con palabras, con sus hechos. En ese momento prefirió al diablo, porque es el diablo el que le puso la tentación y el que quiere que usted ofenda a Dios. Pero si nosotros no vemos el pecado como ofensa a Dios, no podremos traducir eso. Entonces, en el momento de la tentación, hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué prefiere? ¿A quién prefiere? Mejor dígalo así. ¿A quién prefiere? Y entonces eso le puede ayudar a decir, no prefiero a Satanás, no prefiero al pecado, no prefiero ese error. ¿Por qué error? Porque el error le hace pensar a usted que el pecado es una especie de alivio para su sufrimiento. ¿Sí o no? La tentación, así es como la pone Satanás. Satanás viene con la tentación y le hace creer a usted que a usted le va tan mal en tantas cosas y le presenta el pecado como si fuera un alivio. Pero todo eso es falso. Usted tiene que traducirlo al lenguaje correcto y a decir, me está sugiriendo a mí que para que se me calme este pesar que tengo, ofenda yo a Dios. Qué solución más absurda, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿qué es esto tan absurdo? Si el único que me puede ayudar a mí es Dios. Supongamos que estamos pasando un momento difícil, un pesar, un sufrimiento, una frustración, un fracaso. Y si usted está en ese fracaso, sufrimiento o decepción, ¿quién es el único que lo puede ayudar? Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene que en ese momento de tristeza o de desánimo usted ofenda al único que le puede ayudar? Eso no tiene para nada lógica y es lo que hacemos. Es lo que hacemos cuando le tropezamos en pecado una vez más. De hecho, Satanás lo hace de otra manera, haciéndole creer que pecar es ejercitar un poco su libertad. Y le hace pensar, dese un gusto. Usted está demasiado presionado, hay mucha presión sobre usted. Le presenta el pecado como si el pecado fuera liberarse un poco. Y con esas palabras lo ponen, hasta en las canciones se oye así, liberarse un poco. Todo lo contrario es lo que significa pecar. Pecar es ponerle las manos para que se le ponga las esposas. Pero así de terrible es el pecado y la oscuridad. Por eso necesitamos la luz de la verdad. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo maravilloso del Evangelio es que lo que necesitamos es siempre lo mismo. Sea que usted se ha convertido o no convertido, lo que necesita es siempre lo mismo. A Cristo. Si usted es creyente, no necesita otra cosa diferente, necesita más de Cristo. Y necesita esos pasos. Humildemente ir a Él, con honestidad ir a Él y estar dispuesto a amputar cualquier cosa que le lleva a pecar. Y aún más digo, pónganle atención a esto, no solo a pecar, sino al riesgo de pecar. Por eso les decía que hay amputaciones que son progresivas, porque hay cosas que en sí mismas no son malas, pero son un riesgo que me puede llevar a pecar. El cristiano sabio hace el análisis y dice, ¿de qué manera esto me puede alejar a mí del camino de santidad y hacerme tropezar? Y si hay una posibilidad, no lo quiero. Ahora, la pregunta que debemos hacernos ¿es así? ¿Está usted tratando así con el pecado? Esa es la única manera en que se puede tratar con el pecado. Bíblicamente, con esta intención de dejar todo aquello que nos aparte de Dios. Antes de terminar, quisiera recordarles a los que están llevando el curso con un mentor, porque solicitaron, el curso se lleva así. Usted define un día
en el cual envía sus respuestas a su mentor y tiene que ser ese día, no cambie de día, porque estamos aprendiendo el principio de la disciplina. Entonces usted se pone de acuerdo cuál día envía las respuestas, cuál día envía el resumen de lectura del librito de la mortificación del pecado. Y tiene que haber un contacto, es necesario, con su mentor. Los mentores somos personas que nos hemos comprometido a orar. Leímos hoy que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo les digo a ustedes, deben ver, ¿no es algo hermoso saber que alguien ora por uno? Sépalo. Si usted pidió mentor y se le ha asignado un mentor, su mentor pide a Dios por usted. Y eso debe darle ánimo. Hay alguien orando por usted. Hay alguien clamando a Dios que le ayude a usted a aplicar estos principios de la palabra de Dios. Y si usted definitivamente no está aplicando esto y necesita consejería y apenas se está dando cuenta que la necesita, sepa que estamos para servirle. Contáctenos. Con sinceridad les digo, nuestro deseo es ayudar a las personas a que conozcan de verdad a Jesús como libertador, aprendan a caminar en libertad, en victoria, porque esa libertad le da paz de conciencia para que usted pueda servir a Dios con alegría. Si no, la vida cristiana se vuelve una cosa espantosa. Para el verdadero cristiano, vivir en pecado es lo más horrible que hay. Bien. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a terminar con una oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias que nos concediste este espacio en el cual hemos meditado en principios bíblicos de tu palabra. Te suplicamos por cada persona que haya escuchado esta exposición y que todavía esté atrapado en el pecado, o que no sepa cómo luchar, que tú uses estas cosas para el bien de sus almas, para que puedan agradarte a ti en todo lo que hacen. Señor, usa este material en las iglesias, que pastores tomen tiempo para tratar con sus ovejas. Limpia tu casa, Señor. Eso es lo que anhelamos, que las iglesias vuelvan a ser bíblicas y sanas para que podamos dar un testimonio de luz en este mundo oscuro. Bendice a cada uno de los que están aquí y una vez más bendice a cada uno de los que se han conectado por el internet. Lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Amén.